este día justamente con este tema, conversando con Tatiana Col, una universitaria mexicana, una estudiante mexicana que en aquel momento le tocó padecer y vivir en carne propia justamente el golpe militar. Más adelante le vamos a platicar la información que ha surgido, los eventos que han ocurrido allá en Santiago de Chile, donde han sido convocados varios mandatarios, entre otros el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una emotiva ceremonia que se llevó a cabo ayer en la embajada mexicana, que durante la dictadura albergó a cientos de perseguidos chilenos y que, bueno, ayer en un encuentro en el que participó el presidente mexicano López Obrador y también el presidente chileno Gabriel Boric, recordaron estos sucesos. Pero vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Tatiana Col. Ella es una académica investigadora reconocida por su amplia dedicación y profesionalismo a la sociedad. Es doctora en Sociología por la Facultad en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también tiene estudios de Sociología por la Universidad de La Habana. Y como le decía al principio, Tatiana Col, pues le tocó vivir de manera directa el golpe militar ocurrido hace 50 años en Chile. Tatiana Col, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Tatiana Col, pues tenemos mucho interés en platicar con usted para saber qué fue el golpe militar, cuáles fueron sus implicaciones, cómo se vivió, cómo conmocionó no solamente a la sociedad chilena, sino a partir de sus repercusiones en términos de aplicación de políticas económicas neoliberales, pues tuvo un impacto, podría decirse casi continental. Pero vamos a la parte personal. ¿Por qué usted estaba en Santiago de Chile hace 50 años? Bueno, yo entré a estudiar a la UNAM justo en el año 68, me tocaron todos los sucesos del 68, el 2 de octubre, estábamos todavía estudiando cuando nos tocó el 10 de junio del 71, en fin, todos esos sucesos, empezaba la Guerra Fría en nuestro país, y a través de una serie de contactos y en fin, diversos motivos, fui a Chile a conocer el proceso desde dentro, ¿no? O sea, los aprendizajes anteriores, que de una u otra manera en la huelga del 68, pues eran múltiples, habíamos leído muchísimos autores, en la Facultad de Filosofía estuvo José Revueltas, en fin. Entonces era un proyecto atractivo en aquel momento. Comenta una columna que publicó en el diario La Jornada, que en particular le tocó trabajar en la acción comunitaria a partir del Ministerio de Economía. ¿Cómo fue específicamente su llegada? ¿Cuándo llegó usted a Chile y cómo empezó a involucrarse en el proceso chileno? Yo llegué en aquel año 71. Sí. Y yo había trabajado, yo en ese momento estudiaba y trabajaba en la editorial Siglo XXI, y el director del Siglo XXI, Arnaldo Orfila Arenas, me había dado unas cartas para encontrar empleo y me contacté con Pedro Buscovich, un gran economista chileno que en ese momento dirigía el Ministerio de Economía, con un plan, digamos, desarrollista, el que se llamó el Plan Buscovich. Pero nosotros en aquel momento empezaba ya, evidentemente desde la nacionalización del cobre, que fue una de las acciones más contundentes del gobierno de Allende, Estados Unidos había echado a andar ya un plan muy parecido al que echó a andar en Cuba en el año 61, que se llamó la Operación Mangosta, y que es la total desestabilización económica. Una embestida económica, como ellos saben hacerlo, como ya en muchos lugares de América Latina lo habían programado, además de Cuba, en el que controlan los hilos económicos, provocan mercado negro, desabastecimiento, paros patronales, embestidas de todo tipo, inflación, etcétera, ¿no? Entonces era un problema muy agudo. Sí. Justamente para combatir ese problema, y el pueblo, que afecta en mayor medida al pueblo, pues la gente empezó a organizarse en lo que se conoció allá como los cordones industriales, los trabajadores, en las comunas agrarias, que tenían también consejos agrarios, y entre los pobladores, es decir, el movimiento urbano popular, surgieron estas formas de organización que entre distintas poblaciones, entre distintas fábricas, surgía una unidad organizativa que le llamaban el Comando Central, que estaba por encima de los sindicatos y por encima de los partidos realmente. Y era la forma que el pueblo tuvo de organizarse profundamente para resistir ya los embates
de todo tipo que venían viéndose en el proceso chileno. La gente se organizó y organizó juntas de abastecimiento popular, organizó cocinas populares y particularmente en mi caso trabajamos con lo que ellos llamaron los equipos de investigadores obreros, que eran trabajadores que les daban permiso en la fábrica de ausentarse, conformar, hacer el trabajo fuera para darle seguimiento a la producción y encontrar cuáles eran los canales del mercado negro, encontrar dónde hacían los dueños de las fábricas intervenidas, qué estaba sucediendo, y actuaban con la población también para enfrentar este grave problema. Pero eso al mismo tiempo, la participación en las fábricas, la organización, hacía con que se fortaleciera realmente, se daban discusiones muy fuertes, muy profundas, sobre el papel que tenían que jugar ellos como obreros, sobre las conquistas que ya habían logrado, que se habían realizado, y cómo defenderlas sobre todo frente a la agresividad brutal, constante, cotidiana de las derechas, que se expresaba de todas maneras en una lucha de clases que ya estaban andando desde los años 71. Uh-huh. Tatiana Cole, ¿por qué era tan peligroso? Lo digo así entre comillas, bueno, al final el golpe militar indica que así fue. Para el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de la región, el gobierno de Salvador Allende, un gobierno que fue electo democráticamente, que llegó postulado por el Partido Socialista en alianza con otros en el gobierno de la Unidad Popular y que tomó el poder en noviembre del 70. Entonces nos está hablando usted 71 y luego 72, donde se están intensificando estas operaciones de sabotaje a la economía de parte del gobierno de Estados Unidos y de sectores internos de la derecha, del empresariado, de los enemigos o de los críticos del gobierno de la Unidad Popular. ¿Por qué para el gobierno de Estados Unidos era peligroso Salvador Allende? Bueno, para el gobierno de Estados Unidos toda actividad nacional, independiente y autónoma de sus líneas de dominación es un grave peligro. Ya para la época de Chile ya había habido gravísimos golpes de Estado. En el año 54 en Guatemala, un golpe de Estado y una dictadura que duró 30 años, brutal. ¿Por qué? Porque hicieron la reforma agraria. En 64 en Brasil, por el mismo motivo, porque hicieron la reforma agraria. En el 56 en Argentina, porque Perón se le ocurrió también nacionalizar el petróleo. En fin, los golpes de Estado inician en América Latina realmente con la entrada brutal de Estados Unidos a la esfera de dominio latinoamericano. Su primer gran actividad pues la padecimos nosotros, que nos quitó la mitad del territorio, ¿verdad? Así es. Luego vino la intervención en la guerra de Cuba, se apropió de Puerto Rico, que hasta ahora es un estado disque libre asociado, y digamos todo el siglo XX en latinoamericano está marcado por esta situación. Acaba el presidente de Colombia, Petro, de denunciar que ha recibido amenazas de los grandes hacendados latifundistas que están volviendo a armar sus guardias blancas porque él osa hablar de reforma agraria. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y aquí pues cuando leen los libros de texto nos dicen que hay un virus comunista, espantoso, terrible, espantoso, y ese era el lenguaje que utilizó pues los golpistas más brutales. Yo tengo grabado en mi mente el discurso de Gustavo Ley, que era el comandante de la Fuerza Aérea, el gran cerebro del golpe chileno, que había sido entrenado en Panamá y en Estados Unidos, y él salió en la televisión desde el primer día diciendo textualmente: Chile padece un cáncer marxista y extranjerizante. También esto lo había dicho Gustavo Díaz Ordaz cuando hizo la matanza del 2 de octubre. Y dice, y no dejaremos piedra sobre piedra hasta extirparlo total y completamente de nuestro país. Estas eran las palabras que se transmitían en la televisión al día siguiente del golpe, ¿no? Entonces, para Estados Unidos, cualquier cosa que pueda ser la autonomía, la libertad, la democracia, a ellos nunca les ha importado la democracia. Se han financiado cientos de golpes de Estado, financian desestabilización, financian bloqueos. A Cuba la tienen bloqueada hace 60 años, en fin. Estados Unidos es una pieza clave
Y la demostración de eso pues son los documentos que ahora creo que hace 2 años los sacaron del secreto total en que los tenían y están públicos. El señor Kissinger dijo desde antes de que Allende llegara a la toma del gobierno, dijo, no podemos permitirnos esto. Esto nos va a llevar a un caos total en América Latina y no debemos permitirlo. Así es. Tal cual, ahí están los papeles. Y específicamente, ¿cómo fue el golpe? ¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo se empezó a enterar la población de que los militares estaban justamente pues destronando, quitando por la fuerza, mediante la violencia al presidente electo democráticamente Salvador Allende? ¿A usted dónde le tocó específicamente, Tatiana Col? Bueno, le cuento un poquito antes. Sí. Después hubo un primer intento de golpe que se llamó el Tancazo. Sí. Fue como una sonada de los más desesperados, ¿no? ¿Fue en junio, me parece? Sí, en junio, exactamente, el 29 de junio. Y ese día, pues los trabajadores se movilizaron, los campesinos se tomaron 350 fábricas, fundos, poblaciones, pero también un general yo creo que era el único que realmente era democrático y honesto, Carlos Prats, se movilizó también con unos cuantos tanques y eso, y paró la sonada. Después Allende intentó negociar que se devolvieran las fábricas y los fondos y todo, para no agudizar las contradicciones, digamos así, ¿no? Así es. Intentó negociar esto, pero los trabajadores pues finalmente querían avanzar en sus procesos, querían mantener las fábricas. En esos momentos se hablaba de que había una alerta amarilla, naranja o roja, según el grado de avance del golpe, y pues todos ya hablábamos del golpe. El día 11 de septiembre, pues yo estaba en la casa y recibo una llamada de unos compañeros de la Embajada de Cuba y nos dicen, ya va el golpe, ya está el golpe en marcha, tienen que porque tienen ubicados todos los lugares. Lo que se había planificado, digamos, intentó planificar fue el Partido Socialista particularmente había dicho que tenía armas en lugares muy seguros para poder organizar la resistencia y que las instrucciones se darían por la radio, por dos radios que eran muy afines a la Unidad Popular. Pero resulta que lo primero que hicieron los golpistas fue bombardear las radios. Bombardearon las radios, tomaron la Embajada de Cuba, rodearon la Moneda, rodearon la residencia presidencial Tomás Moro, también tomaron todos los cuarteles movilizados y sectores claves de fábricas y de poblaciones también dirigiéndose hacia allá. Entonces, bueno, pues no hubo instrucciones para resistir el golpe realmente organizadas, salvo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que sí tenía ya delineado otro esquema propio y que fueron los que resistieron, digamos. Y el resto de nosotros, pues, anduvimos por la calle tratando de evitar que nos arrestaran porque nos esperaba la muerte, buscando a gente, buscando algún contacto, buscando dónde ubicarnos. No encontrábamos a nadie, todos los compañeros que encontrábamos estaban en las mismas. Y al final, pues algunos de estos compañeros, no podíamos quedarnos en muchas casas porque estaban buscando y detectando muy específicamente a los extranjeros, y entonces era un peligro para cualquier persona tenerte aquí ahí escondido. Era una impotencia brutal, una impotencia terrible. Al mismo tiempo sabíamos de los miles que estaban en el estadio, que los fueron también fusilando. En el Estadio Nacional, ¿no? En el Estadio Nacional. Que sirvió como cárcel. Tatiana Col, ahora que le interrumpí, me animo a pedirle que nos espere un minuto para hacer un corte de identificación de la estación y que nos siga narrando cómo vivió usted el golpe militar en Chile hace 50 años. Okay. Ando en la calle, espero que no se me acabe la batería. Ojalá, un minutito nada más. Sí. Gracias. Si no, pues ni modo. No, ahorita volvemos con usted. Sí. Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión.
4.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con Tatiana Kohl-Lebedev. Ella es investigadora y académica de la Universidad Pedagógica Nacional. También es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y nos está compartiendo su testimonio porque ella, como internacionalista, como estudiante que fue a acompañar el proceso chileno, le tocó vivir el golpe militar que se cumplieron hoy 50 años de ejecutado allá en Chile. Tatiana Kohl, muchas gracias por permanecer con nosotros. Gracias a ustedes. Tatiana, entonces nos estaba comentando justo de ese día, todo el temor, todo el miedo, toda la impotencia al ver el despliegue de los militares, al ver la dificultad para resguardarse. En ese momento, en ese 11 de septiembre de 1973, se tenía como conciencia del tamaño de la intervención militar. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad nadie, a pesar de que lo habíamos leído, que sabíamos que existían los golpes de Estado, a pesar que, así como le dije, no sabíamos los nombres y las fechas de los golpes de Estado, sí, en realidad vivirlo pues es otra dimensión. Yo creo que nadie teníamos una idea de lo que implica un golpe de Estado, de las consecuencias hacia un pueblo entero, de las consecuencias que se viven individualmente, pero de las consecuencias de todo un pueblo al que se les sesga el proceso histórico, un proceso histórico que están empezando a construir, que quieren construir, que están determinando, que están organizando y que además creen, podemos pensar que hasta de una manera ingenua, creen en que existen los procesos democráticos, en que se respeta la Constitución, en que un gobierno elegido mayoritariamente por un pueblo será respetado y que todos cumplirán la voluntad del pueblo, pero eso no es así, evidentemente, pero se impone de una manera muy brutal. Hoy día hemos visto que los golpes de Estado siguen estando presentes. Hay intentos de golpes de Estado contra Chávez, contra Evo Morales, que hubo que rescatarlo en Bolivia, en la capital. Ocurrió en Honduras. Lula, el presidente, estuvo preso con acusaciones falsas, con un poder judicial totalmente corrupto, que hizo acusaciones falsas con toda y plena conciencia. Es decir, hay toda una utilización ahora del aparato judicial, del aparato mediático. En Chile el aparato mediático, los periódicos, la radio, la televisión, todo era un ataque permanente y hay esa intención enorme de estos aparatos golpistas, porque son aparatos golpistas, de desarmar política e ideológicamente la cabeza del pueblo, de empezar a generar una serie de dudas, a golpear con una serie de mentiras, de falsedades que se levantan, ¿no? Y desarmarlo en todos sentidos para que no se consolide la organización popular, para que no siga avanzando todo el trabajo del propio pueblo al desarrollar sus medidas. Yo siempre ponía de ejemplo un cuento muy excelente de José Revueltas que se llama Dios en la Tierra y que explica las barbaridades que se hicieron en la Guerra Cristera en México. Y explica este punto, que los campesinos fueron convencidos de defender a los grandes latifundistas en contra de la reforma agraria, diciéndoles que era simple y sencillamente la encarnación del diablo, ¿no? Entonces, esto es una cosa brutal, y esta parte de los golpes de Estado, además del terror, de la persecución, que bueno, en México la vivimos también en 68, 71 y en la Guerra Fría, en la Guerra Sucia con Echeverría. Además de ese terror está también todo el otro aspecto, el aspecto de inculcar ideológica, políticamente, concepciones que son totalmente ajenas y perjudiciales para el pueblo mismo, ¿no? Con la intención de desarmarlo, desorganizarlo, dominarlo, ¿no? Y ese doble aspecto
es brutal en todos los golpes de Estado. Tatiana Col, Pero ¿cómo sí. sobrevivió usted al golpe? Es decir, ¿qué pasó en los siguientes días? ¿Se asiló posteriormente, incluso cuando finalmente regresó a México? Bueno, pues dada que la situación pues era terrorífica y era una gran impotencia, porque uno sabe que lo pueden matar a la vuelta de en cualquier esquina te pueden matar, agarrar, matar, torturar y todas esas cosas, y una impotencia porque no puedes hacer nada absolutamente, ¿no? Uh-huh. Entonces finalmente los varios compañeros socialistas nos dijeron pues que era muy difícil, que era insostenible, que nos fuéramos a asilar a la Embajada de Argentina. En la Embajada de Argentina había como un dispositivo que habían logrado establecer. La Embajada Argentina era una vieja casona colonial, más o menos grande, pero al final de cuentas nos metimos ahí 700 personas, entre chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños y algunos mexicanos también, bolivianos. Entonces había una persona que estaba en un balcón específico haciendo guardia. Uno se tenía que parar en una esquina donde no lo veía el retén, porque había retenes militares en todas las embajadas y en muchas partes se los encontraba uno los retenes militares, y entonces la persona del balcón veía que había alguien parado en la esquina determinada y le avisaba al cónsul, y el cónsul salía por una puerta lateral que era como donde la oficialidad parte o donde entra el servicio, en fin, una puerta lateral más o menos oculta. Él salía por ahí y se dirigía hacia el retén militar un poco para distraer a los militares y dejaba abierta la puerta. Y por ahí entraban. Se metía por ahí. Sí. Así es. ¿Cuánto estuvo usted ahí? Bueno, pues estuvimos casi hasta finales de noviembre porque no nos daban el permiso de salida. Fue muy muy complicado, claro. Hubo dirigentes que se quedaron pues hasta 1 año, 2 años. Era complicado porque las cosas, yo estaba embarazada y se me rompió la fuente, me tuvieron que sacar para dar a luz en una clínica, pero llegando a la clínica las autoridades avisaron a los militares, llegaron los militares, nadie me quería atender, finalmente un médico viejito, demócrata cristiano, me dijo yo la voy a atender. Así di a luz, los militares estuvieron ahí todo el tiempo y finalmente pude salir en la noche. Yo oía los fusilamientos que hacían por las noches en el río Mapocho, se oían desde donde estábamos, y un día me hace señas el chofer de la embajada que vino a buscarme, pero pues se había colado también por la parte de atrás, me hace señas y yo le pido a un soldado que estaba justo ayer, y que dan esas casualidades de la vida tan increíbles, que ese soldado estaba muy triste porque a él no le habían dado permiso de ir a ver a su niño que acababa de nacer también justamente. Uh-huh. Entonces le digo que si me da permiso de ir al baño con la niña para limpiarle, no sé, y me dijo, claro que sí, vaya. ¿Quiere que yo la acompañe? Y le dije, no, yo voy. Y ya salimos con el chofer por la escalera de atrás del hospital, me tiré abajo en el piso del carro y pude regresar a la embajada. ¿El mismo día que dio a luz? A los 2 días. A los 2 días. A los 2 días. Pero sí, entonces... yo ya estaba temiendo que me llevaran al estadio. Claro, usted dio a luz, estuvo en el trabajo de parto vigilada por los militares. Sí, exactamente, y se metieron a la sala de parto. Ahí estuvieron. Entonces usted salió hasta muy complicada. Sí. ¿Salió usted hasta noviembre del 1973 hacia Argentina o se regresó a México? 8 de octubre. 8 de octubre. Y salimos hacia finales de noviembre a Argentina. Uh-huh. Pero en Argentina se estaba viviendo también una situación muy complicada, muy tensa, muy difícil, pues que terminó en un golpe de estado también brutal en el año 76, sí. O sea, al poco tiempo, casi enseguida. Y si ustedes recuerdan, después del golpe de estado en Argentina es que se conforma lo que hasta ahora conocemos como la Operación Cóndor. Así es, la alianza de dictaduras, ¿no? La alianza de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, que conformaron no un tratado de libre comercio, porque era sin fronteras, pero era sin fronteras
para matar a todos los que estuvieran por ahí andando. En un frente anticomunista, así es. Sí, Tatiana Leveda, fue brutal. ¿cuándo usted regresó a México? Bueno, de Argentina regresamos a México, pero pues las cosas en México tampoco estaban tan buenas porque estaban dando la Guerra Fría. Sí, Entonces, la Guerra Sucia. el propio, sí, ay, perdón, yo le digo la Guerra Sucia, el propio Gutiérrez Barrios me citó y me dijo que me recomendaba ampliamente, porque las cosas no estaban nada fáciles, que me fuera a estudiar al extranjero, que fuera yo a buscar una beca y que era... Fernando Gutiérrez Barrios, que en ese momento creo que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, él mismo la citó. No, ya era ministro de Gobernación, yo creo, ya estaba en un subsecretario, puesto alto, sí. Entonces, Era. ¿y entonces, por qué la citó sí, personalmente? pues, bueno, el papá de mi hija era brasileño. Uh-huh. Entonces, lo que usaron de excusa fue decir que él no podía quedarse en México, que no era bienvenido, que solo se estarían aceptando los asilos de los chilenos, y que entonces nos recomendaba que nos fuéramos a buscar un espacio académico, a estudiar fuera de México, y que tal vez cuando las cosas estuvieran más fáciles podríamos regresar. Y lo dijo así tranquilamente, ¿eh? Entonces, en realidad lo que hicimos pues fue irnos a Cuba. Bueno, ya yo estudié sociología, él estudió economía, y allá nació mi otra hija, y ya vivimos la experiencia cubana también muy significativa y muy importante. Casi nos quedan pues casi unos minutos solamente. ¿Qué nos podría decir Tatiana Coll de la importancia y las repercusiones que tuvo el golpe militar en Chile para el resto de la región y para pues las siguientes décadas, ¿no? Porque se fue más allá de solamente una intervención militar, un proyecto de intervención política, económica, social, una transformación de la sociedad. De hecho, la Escuela de Chicago, de economistas de Chicago, aplicó aparentemente por primera vez ahí el modelo neoliberal en Chile. Sí, exactamente. Creo que ese aspecto es uno que se ha comentado también mucho. Yo creo que lo primero de las consecuencias del golpe... Híjole, perdimos la comunicación. Casi se cumplió lo que nos decía, probablemente estaba en calle, se le terminó la batería. Aprovechamos para ir al corte, vamos a intentar recuperar la llamada con Tatiana Coll, y si no, bueno, pues ya estábamos en la última fase. Muy interesante todo este testimonio que nos está compartiendo Tatiana Coll, una mexicana que pues padeció el golpe militar en Chile, que hoy se cumplen 50 años de que se cometió y que terminó con el asesinato de Salvador Allende, el presidente electo democráticamente, pero también la detención de miles, el exilio también de otros más, y la desaparición de al menos 3,000 personas. Vamos a la pausa y volvemos con más información.